vamos a entrar en forma directamente a la palabra de Dios para que usted y yo podamos ser instruidos por ella, nada más. Eso es todo lo que el Señor quiere de alguna manera u otra. Los escritores del Nuevo Testamento, empezando por el libro de Mateo, ustedes saben muy bien que Mateo fue uno de los discípulos más cercanos también de Jesús y él escribió su libro acerca de la historia de Jesús, comenzando con su genealogía tremenda, tanto por parte de María y de José, que María tenía sangre de reyes dentro de su genética. Entonces, cuando él entrega a Mateo, entrega la genealogía de Jesucristo el Señor, es la deidad de Jesús como el verdadero Mesías y Salvador del mundo, Jesucristo el Señor. Después de entregar la lista de la genealogía, después relata el tremendo nacimiento de Jesucristo el Señor, una obra milagrosa realizada por Dios y por la presencia del Espíritu Santo, donde no hay intervención del hombre. José no tuvo participación ninguna en la genética para poder Jesús haber sido engendrado en el vientre de esta mujer llamada María, la mujer que Dios escogió para que pudiera dar a luz después de 9 meses a este pequeño bebé con una sangre pura, limpia, llamado Jesucristo el Señor, con una deidad. Él creció, se fortaleció, dice que ya a los 12 años de edad, él hablaba con los grandes rabinos, de los grandes maestros de la escuela de la yeshiva, y a los 12 años él estaban hablando de las leyes de Moisés, del Pentateuco. Con 12, tan solo 12 años, dice la palabra, que el niño iba creciendo y se fortalecía en gracia y en sabiduría. Posteriormente, él hace su presentación, Juan el Bautista lo presenta, lo bautiza y se escucha la voz del Padre del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Una manera de certificar que Jesucristo era el Hijo de Dios en toda su majestad, en toda su deidad. Y Mateo va escribiendo, va narrando cuidadosamente en su literatura, en su obra literaria, va narrando muy cuidadosamente cada aspecto, cada rasgo de Jesús, para que el lenguaje en que habla Mateo, que va dirigido específicamente a la raza judía, al pueblo judío, porque a ellos se les reveló primero el Mesías. Lamentablemente y posteriormente estos lo rechazaron como tal, lo rechazaron como el Hijo de Dios, lo rechazaron como realmente el Mesías y no lo aceptaron, no lo rechazaron. Después relata el tremendo ministerio que él comienza en el desierto cuando él vence la tentación, y después de esto él va al monte donde él ocupa del capítulo 5 al capítulo 7, 3 capítulos donde él da el sermón del monte, mostrando las credenciales de Jesucristo el Señor en el aspecto de su teología, cuando él dictamina las palabras del sermón del monte. Y posteriormente a esto ocurren y vienen los milagros. Los milagros de Jesús, todos los milagros que Jesús hizo, van apoyados y respaldados primero por la voluntad de Dios, bajo el sometimiento del Espíritu Santo y bajo la obra misma de Jesús mismo, personificado en un cuerpo humano. Los milagros de Jesús todos fueron respaldados por la voluntad de su Padre. Él no realizó nada que no fuera bajo la voluntad de su Padre. Todo estuvo bajo su Padre. Y todos los milagros,
todas las obras que Jesús realizó durante sus casi aproximadamente 33 años y 33 años de vida que tuvo acá y sus 3 años y medio más o menos aproximado de ministerio que tuvo acá, todos sus milagros fueron acompañados de obras milagrosas y de obras creadoras. Él hizo creación detrás de los milagros. Él creó obras. Por lo tanto, nadie puede hacer las obras. Ningún hombre hoy día en la tierra puede realizar una obra que hizo Jesús. Nadie. Nadie lo ha logrado hacer hasta el día de hoy. Nadie. Solo Jesucristo el Señor. Todos sus milagros están descritos detrás de una obra creadora, señalando, reafirmando que Jesucristo era Dios mismo encarnado. La persona de Jesucristo aquí en la tierra con nosotros era la persona misma de Dios y toda su deidad fue manifestada enteramente para que no hubiera ninguna duda en la gente que él era el Mesías. Él decía de ser hijo de Dios y era el hijo de Dios, y a través de sus palabras, estas eran respaldadas con obras de milagros. Quiero esta mañana que podamos interiorizarnos de algunos milagros de Jesús para que usted vea que Jesús, al que usted tiene depositada toda su confianza, donde toda su confianza está depositada en Él, donde mi confianza está depositada en Él, no tenga ni una sombra de duda de que Él es el Hijo de Dios en toda su gloria, en toda su majestad, en toda su deidad, y Él estuvo con nosotros aquí en la tierra, 100% hombre, con un cuerpo igual al suyo, 100% hombre, 100% Dios. Milagros extraordinarios que solo Jesús podía hacer. La pregunta es, ¿y a dónde apuntan estas señales? ¿Para qué están escritas? Entonces dice, apuntan de una manera convincente hacia la deidad de que Jesucristo realmente era el Mesías, y muchos no creyeron en él, sobre todo rabinos, maestros de la ley, grupos de fariseos, grupo de escribas, grupo de saduceos no creyeron a pesar de las obras, a pesar de los milagros que él realizó. Ellos fueron testigos oculares. Ellos vieron los milagros de Jesús y aún así estos maestros y rabinos no creyeron en él, y por eso él prácticamente desnudó, destruyó su teología religiosa y se volcó a formar una iglesia de gente o de pueblo gentil, prácticamente. Lo tuvieron ahí los rabinos, fariseos, judíos, muy cerca al Mesías, pero no le creyeron, no lo aceptaron. Ahora, los judíos llegan a una conclusión que Jesús es del diablo. Imagínense a la conclusión que llegaron, que Jesús es del diablo. Y este es el tema central del libro de Mateo en este caso, y Jesús hizo todo lo posible para demostrar quién era realmente él. Y los judíos llegan a esta fatal conclusión. Después, ahí en el capítulo 13 de Mateo, él deja a los judíos, como dije recién, y vuelve hacia el establecimiento de una iglesia gentil. Y ahí entramos en escena nosotros. Ahí entra en escena usted y yo, que somos gentiles,
por la gracia, la misericordia y la bondad de Él. Usted, si está en Cristo y cree en Él y se aferra a Él, tiene una maravillosa esperanza, que es el día que nosotros vamos a tener que partir de esta tierra, ya sea que Él venga a buscar a su iglesia, todos aquellos que le hayan dicho sí a Jesucristo el Señor, hayan abierto su corazón y hayan creído que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él expuso su vida en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él venció al pecado en la cruz, que Él venció al imperio de la muerte en la cruz, y hayan abierto su corazón y crean en Él, ellos, usted y yo, tenemos la esperanza viva que si Él viene a buscar a su iglesia como Él lo ha prometido, y sucederá, aunque otros hoy esté plagado el mundo y lo estén negando, Jesús rescatará su iglesia y se llevará su iglesia, la que Él mismo fundó, la que Él mismo creó. Por lo tanto, Él cumplirá su palabra. Y si usted o yo tenemos que morir por causas naturales, porque estamos condenados a morir, nuestro cuerpo tiene que morir, el alma en un instante pasa de un estado de santificación al estado final, el estado que es la cúlmine, que es el estado de glorificación para estar con Jesús en la gloria eterna para siempre junto a Él. La esperanza está latente, la esperanza está viva. Ahora, dice, esta sección de la palabra de Dios es monumental de las Escrituras. Usted notará que vamos a hablar esta mañana de 3 milagros del capítulo 8 del libro de Mateo. Vamos a estar hablando donde Jesús sana a un leproso, de los versículos 1 al 4. Después viene la sanidad de un hombre con parálisis, que es un hombre gentil, y finalmente del versículo 14 y 15, cuando Jesús sana a una mujer con disentería y una fiebre que la consumía. Vamos a ver esos 3 milagros de Jesucristo y vamos a ir analizándolos para ver la deidad de Jesús y la respuesta y la reacción de estos enfermos, porque vamos a ir viendo paso a paso los tipos de enfermedades que habían en aquel lugar donde prácticamente la ciencia médica, la que usted conoce hoy y la que tenemos en nuestro medio a nivel mundial, no existía. Prácticamente no había ciencia médica, no había ningún avance para tratar ningún tipo de enfermedades, solamente paliativos, y no había nada. Prácticamente en la época de Jesús, las enfermedades brotaban por todos lados, diferentes, múltiples enfermedades donde Jesucristo el Señor llegó a sanar solamente, primero predicando en el monte y después ya tocando a los enfermos para que estos fueran sanados. Todos estos milagros para manifestar la deidad de Jesucristo. Los milagros eran la manifestación en el cual Dios daba testimonio de la deidad, por supuesto, de su Hijo. Milagros, por eso le dije al principio, anote eso, milagros creadores que manifiestan poder unidos por la esencia misma de Dios. Son cosas que el hombre nunca podría hacer. Este enfoque de presentar las credenciales de Jesús como Mesías y el mismo encarnado no solo es el pensamiento y en la mente de Mateo. Quiero que compartamos algunos versículos del discípulo amado, el discípulo de Jesús, que estuvo más cerca de él, y él rescata las palabras de Jesús
para mostrarles a su nación, a los de su nación, a los de su pueblo, a la nación de Israel, quién verdaderamente él era y las obras que estaba haciendo, de lo cual ellos no podían negar, porque como dije al principio, ellos eran testigos oculares. Quiero compartir con ustedes algunos versículos de Juan para que veamos y de ahí vamos a volver al libro de Mateo que nos lleva el mensaje esta mañana. Juan capítulo 1 versículo 14, Juan 1:14, vaya anotando estos textos y después usted los puede reestudiar. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo ahí Juan? La deidad se volvió hombre. Yo le expliqué el otro día, me parece que la palabra en ese momento para referirse a una persona en el griego decía el verbo. Por eso dice la persona de Jesús. Ahí Juan está hablando el lenguaje griego, el verbo. Por eso se usa esa palabra, el verbo. Podría haber sido más simple y decir, la persona de Jesús, que era Dios, se formó hombre. Pero dice, el verbo se hizo carne y queda claramente, y yo creo que el Espíritu Santo le ayuda a usted a discernir que se está refiriendo exhaustivamente a la persona de Jesucristo, al decir que el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, habitó, y dice, adoptó nuestra naturaleza humana. Anote eso. Y vimos su gloria como la del unigénito, único ser amado del Padre, en otras palabras, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan da testimonio de ello. Se lo está diciendo a la población en general, a la población judía y a la población gentil, lleno de gracia. Y lo que la palabra de Dios, estos textos de Juan, están señalando que Jesús está lleno de gracia y de verdad, es para reafirmarle a usted y a mí la fe en quien está depositada en este ser que está lleno de gracia y de verdad, señala Juan. Hay otro versículo que me gustaría que leyéramos también en Juan acerca de esto mismo, en el capítulo 5, un poquito más adelante. Capítulo 5 de Juan, 2 versículos, por favor, anótelos. Capítulo 5, versículos 19 y 20. Otra vez Jesús ahora hablando de la autoridad del Hijo y dice lo siguiente. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Ahí hay algo tremendo en estos dos versículos, en las palabras textuales de Jesús. Primero dice, responde entonces Jesús y les dice. La pregunta es, ¿a quién les dice? Esa es la pregunta, anótelo. Le dice a dos grupos de personas, primero a judíos, para mostrarle las obras que él está haciendo, que vienen respaldadas, apoyadas por la entera voluntad de su Padre que está en los cielos. Ellos adoraban a Dios, pero estaban rechazando a su Hijo, a Jesucristo, y no creían que Él era el Mesías. No lo creían. Y también a sus discípulos
que estaban incluidos gente que estaba alrededor de ahí, de él. Entonces él les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él está diciendo eso, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre ama al Hijo. Ahí Jesús está diciendo eso. Y le muestra todas las cosas que él hace. O sea, lo que Jesús hacía, realizó, los milagros que hizo, siempre, en otras palabras, siempre tuvieron el respaldo de su Padre. Y dice, mayores obras que ésta le mostrará. La pregunta es, ¿qué mayores obras que ésta le mostrará? ¿A qué se está refiriendo Jesús ahí con eso? Se está refiriendo que él iba a resucitar muertos, que él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, aún estando en la condición de hombre. Él iba a hacer obras mayores. Hasta ese momento dijo, yo voy a hacer obras mayores para que ustedes nuevamente, ¿y quién son ustedes? Para que ellos, el pueblo, la nación hebrea, los judíos, los rabinos, los fariseos, aquellos que se cortaban la barba y se soaban la barba mirando las obras de Jesús, los milagros de Jesús, y movían la cabeza diciendo esto no puede ser así, negando ahí mismo, negando la deidad de Jesucristo el Señor, y le dice obras mayores. Y usted le consta, usted ha leído la historia de los 4 evangelios donde Jesucristo, antes de ir a la cruz, resucitó muerto, dando a entender que él tenía todo el dominio. Acuérdese que a Marta y María les dice a las 2 hermanas, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué nos está diciendo eso a nosotros? ¿Qué nos confirma eso a nosotros? En quien yo estoy confiando y en quien estoy dependiendo. Tiene poder sobre la muerte. Tuvo poder sobre la muerte antes de que fuera a la cruz y después tuvo poder para derrotar la muerte cuando él resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Entonces, está toda nuestra confianza, están todos los detalles, están todos los apuntes, están todas las escrituras para que nuestra confianza desde ningún ángulo, desde ningún punto de vista se debilite y no dejemos de confiar en este ser tan maravilloso llamado Jesucristo, el Señor Hijo de Dios, presente hoy día en todo el mundo. Dios está presente a través de Cristo en todo el mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, lo que yo estoy haciendo es solo lo que Dios puede hacer. Todos los milagros que hizo Jesucristo, en otras palabras, dice, todo lo que yo realizo, todos los milagros que yo hago, son obras de que solo Dios puede hacer. Nadie la podría hacer. Nadie. Y ahí está. Si saltamos un poquito más adelante al versículo 36, estamos en el capítulo 5 de Juan, salte al versículo 36, hay más palabras de Jesús diciendo relacionado con lo mismo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cómo él mostró su deidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo él mostró su deidad? No solo a través de lo que él dijo, sino a través de lo que él realizó. No fueron solamente palabras, sino también fueron hechos, obras, milagros, creación. Los milagros de Jesús fueron todos milagros
de creación. Juan capítulo 10, verso 25. Un poquito más adelante, encontramos a Juan de nuevo hablando esto y recopilando las palabras de Jesucristo el Señor. Juan capítulo 10, verso 25 dice lo siguiente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. ¿Quiénes son ustedes no creen? Judíos, rabinos, que no creían en las obras que Jesucristo, el Señor, hacía. Hoy día en el mundo completo, en esto alrededor de 130 y tantas naciones que tiene, somos 7.700 millones de habitantes, muchos, no solamente rabinos o judíos, no creen en Jesucristo el Señor. Usted puede tener a su lado gente que no quiere nada con Jesucristo el Señor. A pesar de las obras, usted le puede mostrar milagros en el libro de Mateo, le puede mostrar milagros en el libro de Marcos, le puede mostrar milagros en el libro de Lucas, en el libro de Juan, y muchos, no siendo judíos, no lo van a creer, no lo van a aceptar. Ay, el mundo está envuelto hoy día en una incredulidad abismante de no creer nada sobre la obra de Jesucristo aquí en la tierra y la obra del Hijo de Dios. Y estamos con una lucha tremenda y a nosotros muchas veces cuando se nos vienen aflicciones, situaciones controversiales que nadie quiere que venga en la vida, nos hacen incluso hasta dudar. Fíjese que lo que hablaba nuestra hermana Violeta Panicini el jueves, en el mensaje decía claramente que por desobedecer, la obediencia era lo esencial, por desobedecer no creyeron y tuvieron que el pueblo, diferentes generaciones, tuvieron que ser lamentablemente ajusticiadas y Dios envió invasores a la tierra de Israel. Si hay alguien y si hay una nación que conoce los juicios de Dios, este es Israel. Hoy día, en la actualidad, Israel son pocos los que creen en Jesús como Mesías y son muchos los que lo rechazan. E Israel tendrá que vivir las consecuencias del rechazo del Mesías. Y si hay alguien a nuestro alrededor que no cree en el Mesías, vivirá las mismas consecuencias por rechazar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice Juan capítulo 10, verso 25, entonces, que Jesús les respondió, les dicho, y no creen las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras, dice Jesús, las obras dan testimonio, los milagros, pero ustedes se resisten a creer. Salte al versículo 32 del mismo capítulo y dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de parte de mi Padre. La pregunta que le hace Jesús a los judíos, ellos, ¿por cuál de ellas me apedrean? O sea, Jesús estaba sanando enfermos. Imagínense, hermano, esto. Jesús estaba sanando enfermos. Usted tiene un hijo enfermo, usted tiene una hija enferma, usted tiene un padre enfermo, usted no tiene paralítico y lo lleva a Jesús y Jesús lo mira, lo toca y lo sana. Usted es un hombre y una mujer agradecido porque le ha sanado a su padre y de repente está ahí Jesús y recibe una piedra en el cuerpo. Recibe una piedra, recibía piedrazos por hacer obras de milagro. Está entendiendo el odio, está entendiendo la incredulidad, a qué nivel puede llegar. Y usted no puede entender si este hombre, Jesucristo, ha sanado a mi padre. Lo traje en una camilla, estaba paralítico y ahora mi padre está caminando. Yo le doy gracias porque él ha sanado, pero en vez de recibir
la honra, la gloria, el honor, la gratitud del pueblo, Jesús le pregunta a ellos mismos, ¿por cuáles de todos los milagros que yo he hecho, por todas las obras de sanidad que yo he realizado, por cuáles me apedrean? Qué pregunta, hermano, qué pregunta, para llegar al fondo del corazón y al fondo de la conciencia de estos hombres que, viendo los milagros ahí de Jesús, lo apedreaban en vivo y en directo, con la ayuda del, por supuesto, respaldado por el diablo. Veamos los versículos 37 y 38 del mismo capítulo 10, y dice: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Así les habla Jesús. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras. ¿Para qué? Para que me conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en él. Jesús les habla directamente. Directamente les está diciendo. Hay algo más en Juan, veamos para seguir avanzando. Juan capítulo 14, versos 10 y 11. Vaya anotando estos versículos para que vaya haciendo una comparación cuando tengamos que ver el libro de Mateo esta mañana. Capítulo 14, versos 10 y 11. Señala lo siguiente, dice la palabra de Dios: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace los milagros, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras, por los mismos milagros. Qué manera de demostrarles, de tratar de convencerlos, qué manera de enseñarle, qué manera de predicarle, qué manera de instruirle Jesucristo el Señor, para que ellos rompieran ese orgullo, ese corazón cerrado. Y usted y yo podemos pensar, pero ¿cómo tanta incredulidad frente a tanto milagro? Cuando la incredulidad, el orgullo entra a la razón del ser humano, no hay nada que lo convenza. No hay nada que lo convenza. Nada, hermano. Nada. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado para no transformarnos en fariseos. Dice Juan 15:24, otro más, otra cita más, anota. Juan capítulo 15, verso 24, señala lo siguiente: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y han aborrecido a mi Padre. ¿Cuál fue el pecado que tenían entonces en esos momentos? ¿Cuál fue el pecado? De rechazar a Jesús como su Señor, como su Mesías, y no creer. Ese fue el pecado que ellos tuvieron. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 8 y vamos a escudriñar esta mañana estos milagros de Jesucristo el Señor. Mateo capítulo 8. Y vamos a, antes de escudriñar el capítulo 8, quiero compartir con ustedes algunas cosas que Jesús está en el Sermón del Monte. Se los dije, mostrando sus credenciales teológicas. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, él está en el Sermón del Monte y ahí él desarma la estructura, la religión de los judíos con el Sermón del Monte. Palabras como, por ejemplo, bienaventurados los mansos, porque ellos verán la gloria de Dios. Ellos, no existía esa palabra manso para los judíos, para los hebreos. Decir que Jesús, bienaventurado, dichosos son los mansos, para ellos eso era
irracional. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y empieza un montón de enseñanza Jesús donde la estructura religiosa de los fariseos comienza a derrumbarse teológicamente. Los desnuda Jesucristo, el Señor. Fíjese, si usted comparte conmigo el capítulo 7 y el versículo 28-29 que está al final, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los fariseos. La gente había escuchado a los fariseos, los escuchaba, los había oído, pero cuando escucharon a Jesús hablar el mensaje, cuando escucharon las palabras de Jesús, la gente quedó admirada. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted le presta atención a la palabra de Dios, cuando usted tiene una concentración de la mente, del corazón, y usted lee la palabra, la escudriña, la palabra va a traspasar su corazón y lo va a quebrantar. ¿Por qué? Porque es una doctrina, porque es una enseñanza que viene directamente del Padre, de Dios, de Jesús, y tiene todo el respaldo y tiene, dice, toda la autoridad. Ahí está la diferencia entre la enseñanza de un hombre y la enseñanza de Dios. Tiene todo el respaldo y la autoridad de Dios. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor en esta mañana. Su sistema religioso entero, Jesucristo se los desnudó. Un judío, yo puse aquí, del primer siglo preguntaría, bueno, ¿y quién es este? ¿Y quién es este que dice estas cosas? ¿Y con qué autoridad habla? Porque debemos escucharlo. ¿Qué le da el derecho? ¿Sabe lo que le da el derecho? Porque Jesucristo era Dios y ellos no lo entendieron así. Eso es lo que Mateo está mostrando en los capítulo 8 y 9, en los milagros, que Él es Dios. Si usted puede analizar el capítulo 8, ve 3 milagros grandes y ahí está la curación, que lo vamos a ver, la curación de un leproso, la curación de un siervo que Lucas le llama el hijo. Ahora, este era un empleado, un esclavo de un oficial romano, gentil. Los judíos no querían nada con relacionarse con gentil, no querían ni una relación con los leprosos. Ahí, lejos los leprosos, apartados los leprosos, nada con gentiles y menos con mujeres, nada con mujeres, discriminación fuera a las mujeres. Y aquí vemos 3 milagros grandes, sutilmente Dios les va a mostrar y les va a destruir todo su orgullo. Primero sanando un leproso, segundo sanando un gentil, a un esclavo de un oficial romano que no se odiaban entre ellos. Y por último, sanando disentería a una mujer con fiebre. Tres milagros en los cuales van a quebrar los esquemas religiosos de estos judíos. Aleluya. Jesús se va a manifestar de una manera grande. Quiero hablar 3 claves frente a los milagros de Jesús. Vaya anotándola. 3 claves esenciales. ¿Cuál es la primera? Dice que él comenzó por la necesidad más baja. La necesidad más baja. La vida, usted puede decir, no, pero lo importante aquí es la vida, el alma, lo físico no importa. Pero Jesús, viendo tanta la necesidad de tanta y de tanto, y lo vamos a ver en una segunda parte, tantas enfermedades que habían, él dice, fue compasivo hacia las enfermedades físicas.
Dice, tocaron al hombre en su nivel más bajo, en su necesidad física. El hombre, enfermedades, y Jesús fue capaz de tocar, sanar todo tipo de enfermedad física y también milagros de creación. Lo vamos a ir analizando pauta por pauta. Vaya poniendo atención en los milagros de por qué Cristo hizo milagros con creación, siempre, siempre. Ningún hombre lo ha hecho y lo vamos a ir analizando. Dice, él va a las profundidades de la enfermedad humana. Jesucristo el Señor, Él va a las profundidades de la enfermedad humana. Estamos hablando de enfermedades físicas. Segunda clave, responde a apelaciones. ¿Y qué significa eso? Apelaciones. Anótelo. Esto nos muestra su compasión. Esto nos muestra su compasión. En el primer caso, Jesús dijo, aquí del Mateo capítulo 8, dice Jesús, quiero. En el segundo caso, que lo vamos a ver después, él dijo, yo iré. Y en el tercer caso, él va a la casa de una mujer que se está muriendo con fiebre. Tres cosas. Él responde a la apelación de la gente. Responde a apelación, que significa compasión de parte del Señor. Y la tercera clave, él actúa en base a su entera voluntad sometida a la de su Padre. Él muestra empatía, una compasión profunda, además que él es absolutamente soberano. Anote esto. En cada caso, él toca a alguien. Siempre. Casi siempre, siempre, siempre. En enfermedades, él toca a alguien. Para los judíos, un leproso, vamos a ver la historia del leproso. Para los judíos, un leproso se encontraba en el lugar más bajo de la tierra. Para los judíos, un gentil era alguien despreciado. Y para ellos la mujer no tenía ningún acceso. Solo aquí, como lo señalé recién, hay una sutileza de parte de Dios que destruye el orgullo judío, porque Jesús sana primero a un leproso, segundo al siervo, al esclavo o al hijo esclavo del centurión que era un gentil, y tercero a una mujer que se está muriendo de fiebre. Tres cosas que los judíos no podían soportar. No lo podían soportar. De hecho, dicen ellos y llegan a esta conclusión. ¿Saben lo que está haciendo él? Él hace estos milagros. Escuche bien esto. Él hace estos milagros por príncipe de Belcebú. Príncipe de Belcebú era el príncipe de los demonios, por el diablo. Lo están diciendo que le están atañendo las obras que Jesús hace al diablo. Imagínense el medio insulto para Jesús de parte de estos judíos, fariseos, escribas y saduceos. Jesucristo limpia a un leproso, sana a un paralítico, resucita a mujer, él controla el mar, echa fuera demonios, hace que los ciegos vean, hace que la gente que no pueda caminar, está escuchando eso, hay gente que no pueda caminar, camine, hace que gente muda hable. Es un despliegue increíble de poder. En la genealogía de Jesús que decíamos al principio, ya quedó certificado que él era la cualificación, él estaba calificado como Mesías, como hijo de Dios, como Dios mismo encarnado en la presencia aquí en la tierra. Y Mateo dice, capítulo 4, versículo 23, léalo conmigo, capítulo 4, 23 al 25, señala lo siguiente. Mire con atención los textos. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria.
¿Está escuchando eso? Anote eso. Dice, y le trajeron todos los que tenían que dolencias, los afligidos por diferentes, diversas, distintas enfermedades. Estaba plagado de enfermedades, tormentos, gente atormentada, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos y los sanos. ¿Quién eran los lunáticos? Los lunáticos eran personas que sufrían cambios de conducta, y viene de la palabra selené. De la palabra selené, lunático significa que por los brillos constantes y los cambios de la luna, estos sufrían cambios, y los que sufrían más eran los epilépticos. Habían muchos epilépticos que también por su enfermedad sufrían diferentes partes emocionales, y su carácter y su conducta era cambiable. Por eso le llamaban hombres, de acuerdo a la luz de la luna, a los cambios de la luna, le llamaban los lunáticos. Y eran mucha gente que sufría de crisis de epilepsias. Usted conoce la epilepsia, es una enfermedad de trastorno netamente neuronal, donde los contactos de las neuronas están fallando en diferentes áreas. Hay áreas específicas que se llaman las crisis de ausencia, donde el paciente queda en un estado inerte y se pierden por fracción de segundo. Están las crisis de generalizada, donde los dos hemisferios están afectados en el cerebro y vienen convulsiones, retortijones, espumarajos, y muchos caían inconscientes, en estado de inconsciencia. Estos fueron traídos a Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? Lunáticos, paralíticos. ¿Y qué dice? ¿Con qué cierra el texto? ¿Qué dice? Y los sanó. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que hay al otro lado del Jordán? Venían desde Irán, Irak, de esas partes, llamémoslo ahora, modernas. De allá venía gente que traía a sus enfermos caminando quizás hasta días enteros para buscar a Jesús, para traer a su pariente enfermo, para que Jesús lo sanara. La Biblia dice que Jesús los sanó. Nadie volvió igual. Todos, dice Mateo, todos fueron sanados por obras de milagros de Jesús. Jesús los sanó. Jesús los sanó, dice la palabra, a todos. Volvamos al capítulo 8, que es el capítulo del mensaje. Dice, capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahí está la primera frase. Le seguía mucha gente. Y esta gente que lo seguía no era porque lo amaban, no eran porque lo adoraban, no eran porque lo honraban. ¿Está escuchando eso? La gente que lo seguía eran multitudes. Se llamaban curiosos por dos cosas. La primera, esta multitud de gente que seguía a Jesús era porque veían los milagros, y dice la palabra que quedaban atónitos, maravillados, cautivados por los milagros, y también al oír la palabra que ellos nunca en su vida habían oído hablar a una persona como Jesús hablaba, como Jesús predicaba, como Jesús enseñaba. Entonces, esto lo tenía cautivado, pero no porque lo amaban, no porque lo adoraban, no porque creían en él. Multitudes lo perseguían. Y dice, no fue por eso.
Nunca habían oído hablar con tal autoridad y nunca habían visto a alguien sanar a tanta gente. Versículo número 2. Versículo número 2 dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Veamos el versículo 1, el versículo 2. He aquí se le acercó. ¿Está escuchando eso? Imagínese en medio de toda esta multitud. Imagínese un par de minutos. Usted está metido en el medio de toda esa multitud y emerge en el medio. Los leprosos le tenían prohibido acercarse a la gente. El leproso tenía que andar con un tipo de campana aquí colgando y decía, tenía que repetir 2 veces para que se fuera identificado, soy leproso, soy inmundo. Tenía que decir soy leproso 2 veces y ser inmundo. ¿Por qué tenía que repetir esto? Se lo explico. Primero, soy leproso por la enfermedad corporal que tenía y soy inmundo porque era declarado ceremonialmente inmundo. No se podía y ellos tenían unos lugares para que fueran a vivir ahí, leprosarios que se llamaban. Ahí ellos tenían que ir a vivir con otros leprosos, no podían salir de ahí. Y la palabra de Dios esta mañana nos dice que vino, he aquí vino un leproso. La palabra vino significa que se acercó. Se acercó. Imagínense la división. Yo me lo imaginaba, hermano querido, me imaginaba la multitud y cuando ven un leproso todos quieren cómo se habrán dividido, arrancando, apartarse de aquel leproso porque le podía pegar la lepra. Entonces, ¿cómo se habrá producido en ese mismo instante que emerge este leproso y que se acerca a Jesús? Los leprosos, como dije recién, no se acercan, pero este sí, este sí se va a acercar a Jesús el Señor. ¿Sabe usted algo de la lepra? ¿Tiene conciencia qué es la lepra en primer lugar, querido hermano? Lo que es un leproso, lo que dice la Biblia acerca de la lepra, su origen. Le voy a poner la palabra en primer lugar, que nuestro hermano me va a ayudar, nuestro hermano Bruno, la palabra lepros, que significa escama, para que usted lo anote. Lepros. Ahí está la palabra escrita. Lepros significa enfermedad de la piel, escama, lepros. Esta palabra es la misma en el Antiguo Testamento y se dice la misma. Lepros, escamas. Eso tiene referencia a una enfermedad de la piel que es absolutamente visible. Actualmente se llama la enfermedad. Actualmente, por supuesto, ya esto tiene una investigación muy profunda y se llama la enfermedad de Hansen. Ahí está, nuestro hermano lo está proyectando el nombre. Enfermedad de Hansen, que fue uno de los que ha trabajado y trabajó, ya murió, ha trabajado mucho en esta enfermedad llamada la lepra. Esta enfermedad es producida por un bacilo. El bacilo se llama, ahí está proyectado, anótela, Mycobacterium leprae. Así se llama. Mycobacterium leprae. Esta fue una enfermedad que se infiltró, escuche bien esto, entre los hijos de Israel. ¿La adquirieron dónde? En Egipto. En Egipto. Por la ciencia moderna ya lo saben lo que origina. ¿Qué es lo que lo origina? Que es este bacilo llamado Mycobacterium leprae. Escuche bien lo que voy a decir. Y dice
Este bacilo fue encontrado ¿dónde? En una momia que fue encontrada en Egipto y se manifiesta durante el proceso de momificación. Ustedes saben perfectamente por la historia que los egipcios momificaban sus seres queridos, sobre todo los reyes. Y cuando estaba en este proceso de momificación, se creaba este bacilo, Mycobacterium leprae, y empezó a aparecer la lepra en Egipto. Por lo tanto, dice, cuando llegaron Israel a la tierra prometida, esta enfermedad fue llevada por ellos a pesar que iban muchos egipcios con ellos cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, Dios diseña leyes de higiene. Dios dice, sacó varias leyes para el pueblo y la nación de Israel y protegerlo de plagas y de otras cosas más, y sacó las leyes específicas sobre la ley de la lepra, para que no se contagiaran. Entonces diseñó una ley que quiero compartírsela en forma rapidísima para que usted lo anote y después lo lea tranquilamente en su casa. Levítico capítulo 13, y voy a leer algunos versículos rápidamente ahí, donde están las leyes de Dios sobre esta enfermedad. Leyes acerca de la lepra, capítulo 13 del libro de Levítico. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿Quién le habló? Dios le habló a Moisés y a Aarón y le dijo, cuando el hombre tenga en la piel de su cuerpo una hinchazón o una erupción, una mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o, por supuesto, a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y parece que la llaga que es más profunda que la piel de la carne, es lepra, es llaga de lepra. Y el sacerdote lo va a reconocer y lo va a declarar inmundo, desde el punto de vista ceremonial. Y si la piel de su cuerpo hay una mancha blanca, pero que no parece más profunda que la piel, ni el pelo se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote lo va a encerrar llagado por 7 días. Dios, ¿usted quiere saber de dónde viene la cuarentena? Aquí está. Dios creó la cuarentena para que sepa que está todo escrito en la palabra de Dios. 7 días. Al 7º día el sacerdote lo va a mirar, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días más. ¿Está claro? Y al 7º día el sacerdote lo va a reconocer de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la piel, entonces el sacerdote lo va a declarar prácticamente limpio. Era una erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extiende la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo va a declarar inmundo. Es lepra, inmundo. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote y éste lo va a mirar. Y si le parece tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, es ya una lepra crónica, o sea, no tiene vuelta, en la piel de su cuerpo, y lo va a declarar inmundo el sacerdote y le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le va a reconocer, y si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, lo va a declarar limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él quedará limpio. Versículo 38.
Sate al 38. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote mirará y si en la piel de su cuerpo aparecieran manchas blancas, algo oscurecida, es empeine que brotó en la piel. Por lo tanto, la persona queda limpia. Y el hombre, cuando se le cae el pelo, es calvo, pero de todas maneras queda limpio. Versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierto, y esbozado pregonará, esbozado a todo pulmón gritará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su manera de vivir. Se contrae la lepra, según la ciencia moderna, cuando alguien toca el mismo objeto. Esto no es como el virus del COVID-19 que dice que vive en las perillas y las teclas del Red Bank o en las perillas de fierro en las puertas. No tiene nada que ver. Este bacilo sí vive ahí, queda un tiempo ahí. El bacilo puede vivir en el mismo objeto. Hoy en los Estados Unidos, en el estado de Luisiana, escuche bien esto, muchos han obtenido lepra y se ha descubierto por los tatuajes usando la misma aguja. El leproso tenía que decir 2 veces inmundo, inmundo, lleno de lepra, para que nadie se le acerque. Hoy hay más de 120 países y hay en el año de estadística del año 2019 más de 202.000 casos nuevos de lepra, de esta enfermedad, que no ha podido ser extinguida, y el año 2020 no pudieron hacer, las Naciones Unidas, la OMS, no pudieron tener los recursos para ir a los países donde la lepra está, porque todos los recursos fueron para el COVID-19 y todavía hay países contagiados con la lepra. El Talmud judío dice lo siguiente, escuche bien, hay 62 enfermedades contagiosas. La número 1 dice lo más contagioso para un judío, no tocar un muerto, y la número 2, no tocar un leproso, se contagia. Hoy se puede controlar para que la persona pueda vivir con diferentes tratamientos, pero para esa época era prácticamente incontrolable. Como lo dije al principio, para esa época no había medicina, no había nada para el leproso, estaba prácticamente condenado. Aparte de lo que se ve, en el año 2019 encontré 35.000 casos que se reportaron en países sudamericanos. Le nombro Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México. Casos nuevos que llevan de la lepra. ¿Qué hace la lepra? En primer lugar, la lepra, el bacilo, va a atacar todos los nervios periféricos en primer lugar. Luego se va interiorizando hacia el organismo y va atacando todo el sistema nervioso central. Ataca y deja y pierde toda sensibilidad la persona del dolor, del rasqueo y los nervios comienzan a contraerse, las arterias comienzan a vasoconstrictarse a sí misma, no hay paso de sangre y las células comienzan a morir. Dice, causa una especie de anestesia a los miembros del cuerpo. No se caen sus narices, como algunos dicen, no, se están cayendo las narices o los dedos de los pies, los dedos de las manos o sus dedos. Pierdan. Lo que pasa es lo siguiente, como el sistema nervioso central está siendo atacado por este bacilo,
dice que al rascarse la persona, al rascarse no sienten dolor, no sienten nada y salen con sus extremidades y se les cae. Comienza una deformación en los huesos. Un hombre se coloca sus zapatos y en un estudio de Luisiana lo hicieron así. Le pusieron zapato a un hombre con lepra y caminó, y dice que una vez que caminó le sacaron los zapatos y le faltaban 2 dedos de los pies. Con el roce de los zapatos, 2 dedos se le desprendieron y el hombre no sintió dolor y terminan con muñones como tipo cabras porque los dedos se le han desprendido, el empeine todo inflamado y prácticamente aparecen garras tanto en los pies como en las manos. Comienzan a redesquebrarse los huesos, quedan expuestos, los huesos empiezan a aparecer, la gente puede ver los huesos, la médula misma, donde se forman los glóbulos rojos, ya no producen glóbulos rojos, no hay oxigenación y los huesos comienzan a aparecer, la piel se rompe y empiezan a aparecer úlceras. Y las úlceras ya no tienen remedio y comienza a aparecer un líquido intersticial y empieza a aparecer pus. Evítela, toda la piel comienza llena de úlcera y comienza a aparecer pus. Comienza la pérdida en estos momentos de todos los miembros, como los dedos de los pies, los dedos de las manos, y rascan la nariz, su hueso de aquí quedan sin nariz, quedan con un hoyo perforado. Luego ataca los ojos trayendo ceguera. Luego todas las encías, se caen todos los dientes. Luego abarca todos los órganos internos. Echa a perder el hígado, los riñones, el estómago, el esófago, el colon. Y manchas blancas aparecen en la frente, en las orejas, en la nariz y en el mentón. Personas se rascan el mentón y salen con el pedazo de hueso en la mano y no sienten dolor. Las úlceras expuestas se pudren debido a que ya no llega sangre a esos lugares y expelen un olor totalmente nauseabundo. La laringe y las cuerdas vocales son atacadas por este bacilo, por lo tanto la voz que emite la persona son verdaderos gritos desgarradores tratando de comunicarse con sus interlocutores. Lamentablemente una persona con lepra debía ser sacado inmediatamente para proteger a las demás personas del contagio. La maldición que predijo David sobre Joab el malo, dijo: ojalá en la familia de Joab el malo haya siempre un leproso. Allá en 2 Samuel 3:29 puede escuchar esa historia. Toda esta gente con lepra eran considerados ceremonialmente impuros y físicamente despreciados. Pero hay un propósito de Dios en esta enseñanza frente a esta tremenda enfermedad, y Él hace una analogía con el pecado. La palabra de Dios dice que el pecado es lo mismo que la lepra, contagia todo el cuerpo, lo echa a perder. El pecado dice que es incurable, el pecado no tiene cura, igual que la lepra cuando ya ha tomado todo su cuerpo. El pecado es malo, el pecado es feo, el pecado es aborrecible, el pecado no tiene cura, contamina. Nadie puede curarse del pecado, nadie. Solo aquellos que van a Jesucristo el Señor, aleluya. Él perdona sus pecados y los lava. Todo contagio, hermano, todo contagio de pecado desaparece con la sangre de Jesús. Dios esta mañana le pone un paralelo a usted y a mí para que miremos en toda su expresión la lepra y el pecado. Quizás usted dirá: yo, menos mal, yo no soy leproso. Aleluya. El pecado es aborrecible. El pecado no tiene cura. El pecado contamina. Un rabino en el Talmud escribió lo siguiente. Escuche lo que escribió un rabino. Dice: cuando veo a un leproso, le arrojo piedras.
para que no se acerque a mí. Le arrojo piedras. Dice que volvamos a Mateo capítulo 8. Volvamos a Mateo capítulo 8 con la historia de este leproso. Dice, se acercó. Eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque estaban estigmatizados socialmente, tener lepra y andar por la calle diciendo soy inmundo, soy leproso, soy leproso. Nadie se le iba a acercar. Como decía, ¿cómo tienen que haberse separado esa multitud de gente? Para que no se vayan a contagiar. Cuando éste emerge y dice la palabra y vino a Jesús. Cuando dice la palabra vino, anote ahí, se acercó, rompió todos los esquemas, no le importó la opinión de la gente, no le importó la estigmatización que había sobre los leprosos, no le importó los comentarios, no le importó si lo estaban insultando, no le importó a este leproso, no tuvo miramiento, quizás le decían apártate, no te acerques, quizás qué insulto le habrán dicho, inmundo, asqueroso, hediondo, no, y la gente tiene que haberse apartado y tiene que haber quedado un espacio muy amplio entre este leproso y Jesucristo ahí parado. Bendito sea el Señor. Y quiero esta mañana señalarle 4 cosas que sobresalen de este leproso. 4 cosas que sobresalen de este leproso. Anótelas. Número 1. Dice, él vino con confianza. Él vino con confianza. Note eso. Él no vino arrastrándose y tampoco escondiéndose. Él emergió. Él dice la palabra, he aquí vino un leproso. Le dije, la palabra vino es que se acercó. Él vino con confianza. ¿Cómo se habrá dividido esa multitud? Segundo, él vino con reverencia ante Jesús. Él vino con reverencia. El texto dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él. Se postró ante él, el leproso. Se postró ante él. Él sabe que delante de él está Dios. Tiene a Cristo ahí en su misma presencia. Y él dice la palabra, se postró ante él. ¿Qué es eso? Reverencia. Diciendo, Señor. Diciendo que, Señor. Le dice a Jesús este leproso, Señor, se postra ante su presencia y le dice a Jesús, Señor. No podemos decir, no podemos entender nada lo que cómo estará su cuerpo lleno de lepra, porque no hay una foto que nos muestre cómo estaba su cuerpo lleno de lepra, pero sí la palabra de Dios nos está declarando qué es lo que hay en su alma, qué es lo que hay en su espíritu. La palabra de Dios te está declarando lo que hay en el alma de este hombre. Gloria a Dios. Él ha venido con confianza, él ha venido con reverencia y se ha postrado ante el Señor Jesucristo. Podrido, hediondo, lleno de llagas, de lepra, de esta enfermedad incurable, y miles de gente quizás separada, mirando los judíos con sus túnicas, trajes especiales y la barba recortada, y quizás, como dijo Jesús, están llenos de huesos muertos por dentro, son unos miserables. Mirando a ver qué Jesús va a hacer con este indigno. ¿Cómo se le ocurre que un leproso acercarse a Jesús? Llevamos 2. Él vino con reverencia porque le dice a Jesús, Señor. No podemos decir nada sobre su cuerpo, pero sí podemos decir mucho de su alma.
Creo que él sabía que estaba en la presencia de Dios. Este texto señala que él sabe perfectamente que está frente a la presencia de Dios. ¿Sabe lo que te significa eso? ¿Lo está entendiendo, querido amigo, querido hermano? ¿Está entendiendo que este leproso que era despreciado por toda la sociedad, él sabe en su alma, en lo más profundo de su alma, que está en la presencia de Dios? Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta y oramos así en forma tan superficial que no damos cuenta que estamos en la misma presencia de Dios. ¿Qué más dice? Dice, él tenía un corazón adorador. ¿Escuchó eso? Él tiene un corazón adorador. Él está postrado en la presencia del Señor. Él está adorando. Adorando. Tercero, él vino con humildad. Él viene con humildad. Él dice, Señor, si quieres. ¿Qué dice ahí el texto? Señor, si quieres. Hoy día los mensajes son, demanda de Dios, pide, tú tienes que ordenar que Dios te sane, que Dios tiene que hacer un milagro, decrétalo en el nombre de Jesús, decrétalo, Dios te tiene que sanar. Este hombre no hace ninguna demanda, este hombre no está haciendo ningún decreto, le dice a Jesús, si quieres. ¿Está escuchando, hermano? Si quieres, si quieres. ¿Qué está diciendo con eso? Eso es humildad. Él no demanda absolutamente nada. Él no presentó sus propias razones. Él no le está diciendo nada a Jesús. Jesús, mira cómo está mi condición de lepra. Jesús, por favor, tú tienes que sanarme. Yo sé que tú he escuchado que tú has sanado mucho. Por lo tanto, tú también me tienes que sanar a mí. No hay nada de eso en este hombre. No hay nada de eso. Él no vino afirmando su propia dignidad. No se ve eso ahí. Él no pensó en sus derechos. ¿Está escuchando eso? Él no pensó en sus derechos, ni siquiera habla de sus deseos. No veo ahí en la palabra cuáles son sus deseos. Él está diciendo, si quieres, si quiere. Él no dijo, me gustaría ser sanado, Jesús. Solo dijo, si quieres. Yo no estoy diciendo lo que tú debes hacer, en otras palabras, traduciéndolo más en palabras sencillas de este leproso. Yo no estoy diciendo, Jesús, lo que tú debes hacer, porque tú eres el Señor. Hoy se le dice a la gente que le demande a Dios que los cure y le dé órdenes a Dios. Este hombre adoró primero y él nunca pidió nada. Cuarto, este hombre llega con fe. Número 4, dice que este hombre llega con fe. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué está diciendo ahí? Tú tienes Jesús, tú tienes dunamis. Dunamis significa tú tienes poder. Aleluya. Aleluya. Dice, tú tienes dunamis, Jesús, tú tienes poder. Yo sé eso. Eso es fe en su punto más alto. Versículo 3. Versículo 3. Jesús extendió la mano. Jesús extiende su mano y le tocó. Aleluya. ¿Cómo habrá sido la expresión de esos fariseos, de esos rabinos, de esa gente que está mirando quizás a metros de distancia? ¡Oh! Lo va a tocar. Lo tocó, se contaminó. Yo creo, querido hermano, que este hombre lo que más necesitaba en ese momento, en su angustia, en su dolor, en su desesperación de la enfermedad, que alguien lo pudiera tocar, alguien sano que lo pudiera tocar,
una mano sana, una mano pura, una mano de poder que lo pudiera tocar. Lo que más necesitaba era un toque. Y Jesús, en su amor, en su poder, en su deidad, en su pureza, lo tocó. Aleluya. Lo tocó, lo tocó. Alguien puro tocó a alguien inmundo. Lo tocó. La gente tiene que haber quedado totalmente sorprendida. Lo tocó, se va a contaminar. No, aquí viene lo extraordinario de Jesús. Aquí viene lo extraordinario de Jesús. Ya voy a terminar. Ponga atención los últimos minutos del mensaje. Aquí viene lo extraordinario para que usted sepa en quién está creyendo, para que usted sepa en quién está depositando su confianza en el pleno siglo XXI frente a todas las enfermedades y plagas que vengan. Jesucristo es el Señor. Mi querido hermano, escuche lo que la palabra de Dios dice. Lo tocó y dice, ¿sabe lo que realmente este hombre además necesitaba para que alguien lo necesitaba? Que alguien lo tocara, que alguien lo hiciera cariño. Y Jesús simplemente dice la palabra, lo tocó diciendo quiero, sé limpio, mire, sé limpio. Y dice la palabra, al instante su lepra desapareció. ¿Sabe lo que le empezaron a aparecer en sus manos? Los dedos, las dedos en sus pies, las llagas se fueron curadas instantáneamente. Cuando dice la palabra al instante, milésimas de segundos, Jesús hizo el milagro y le creó dedos. Le creó dedos en las manos, le creó dedos en los pies, le creó un hueso en la nariz, le creó nuevos pómulos, le creó. Por eso los milagros de Jesús fueron milagros con creación. Ningún ser humano es capaz de hacer lo que Jesús hizo en los milagros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es. Y el hombre dice, cuando le toca la enfermedad, queda limpio. Imagínense usted mirando ahí el espectáculo y el hombre empiezan a aparecerle dedos, dedos en los pies, dedos en las manos. Su rostro empieza a cambiar, huesos, piel, todo sano en una fracción de milésima de segundos. Quiero ser limpio. Versículo número 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué dice? Testimonio de ellos. Una pequeña prueba para este hombre. ¿Cuál fue su pequeña prueba que Jesús le puso? Simplemente obediencia. Obediencia. Y estaba basada en dos conceptos. Haz lo que Moisés dijo que hiciera y guarda la ley de Dios, guarda la palabra de Dios. Y él tenía que ir al templo, a los sacerdotes, aleluya, y los sacerdotes tenían que certificar, ya lo vimos ahí, ellos tenían que dar el certificado que este hombre estaba puro, que estaba limpio. Por eso Jesús termina diciendo la última frase, para testimonio a ellos. Ellos tenían que dar el certificado, emitían un certificado y tenían que saber el origen de la sanidad. Los mismos sacerdotes tenían que decir dos cosas. Primero, este hombre realmente era leproso y está sano. Segundo, ¿quién lo sanó? ¿Quién lo sanó? Aunque les costara decir, aunque le costara reconocer, Jesús dijo, tendrán que decir que yo fui el que lo sané. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea Jesús el Señor. Ese es el Jesús que usted cree. Ese es el Señor que usted deposita su confianza.
una pequeña prueba. Jesús dijo muchas veces, ¿qué es lo que es más fácil? ¿Sanar una enfermedad o perdonar pecados? Este leproso, este leproso entra con confianza. Número uno, entró con confianza, entró con reverencia, entró, número tres, con humildad. Número cuatro, entró con fe al Señor. No hizo ninguna demanda, solo se humilló a la presencia del Señor y fue tocado y fue sanado. La vergüenza, la humillación para los judíos y hebreos, que un leproso haya sido sanado delante de sus propios ojos, ante la multitud separada, no lo podían creer. Jesús es la obra de sanar a un leproso. Hoy Jesús sana, hoy Jesús restaura, hoy Jesús es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo por los siglos. Este es Jesús en que usted tiene su confianza. No desconfíe en Él, no desmaye, porque Él estará siempre con usted. Y Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los siglos. Este es Jesús. El próximo domingo, si Dios así lo quiere, tremendo, tremendo, vamos a ver el milagro del centurión. Vamos a ver el tremendo milagro que hace Jesús ahí y lo que hace con la mujer que se está muriendo de fiebre. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias esta mañana porque tú eres mi Jesús. Tú eres mi Jesús, tú eres mi Jesús. Señor, este leproso llegó con 4 actitudes ante su necesidad. Llegó con una confianza extraordinaria en ti, Jesús. Llegó con una reverencia absoluta, Señor, que la cual debemos cada uno de nosotros estar en tu presencia con una reverencia extraordinaria. Llegó con toda humildad. Llegó con una convicción en su corazón, con una fe tremenda y también, Señor, llegó con la fe que tú tenías el poder para sanarlo. Él no demandó nada. Él no siquiera da manifestación de sus propios deseos. Pero tú dijiste, lo tocaste, Señor. Y al instante, dice la palabra, al instante, lo tocaste, al instante. El leproso fue sanado ante todo. Miles de personas estaban ahí, quizás separados, por supuesto, lejos para no contagiarse. Pero lo vieron, fueron testigos y esta mañana nos ha relatado este primer milagro, Señor tuyo, que tú realizaste y yo lo creo y nos has enseñado, nos has dicho en la posición que debemos llegar cuando vamos a ti, Jesús amado, cuando recurrimos a ti, cuando concurrimos a ti, Jesús amado. Que podamos sacar una lección en nuestras vidas de este leproso, Señor amado. Aleluya. Confianza, reverencia, humildad y fe, Señor. Confianza, reverencia ante ti, Señor. Humildad y fe en ti. Nada más, Señor. Damos gracias, Padre. Te adoramos y te alabamos y glorificamos. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba y mi alma te honra a esta hora de la mañana. Bendito seas tú